rosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. ¿Cómo se lleva eso de ser una persona normal como tú, Antoñín, porque tú eres Antoñín de toda la vida, y que hayas llevado tantos años como te has tirado trabajando con los chavales en el baloncesto y que ahora te hayan empezado a reconocer pues todo ese esfuerzo y toda esa dedicación? Porque eso no es una profesión, eso es un hobby. Un hobby que nos cuesta dinero y mucho nos cuesta dinero. Tiempo. ¿Cómo te sientes ahora que ya han empezado a reconocer tu esfuerzo, sobre todo no solo por ti, sino por la labor de equipo, canalizar a los chavales para que tengan ese espíritu de equipo que es el que hace que los equipos ganen, ¿no? Yo me siento igual que ayer, porque yo mi conciencia estaba muy tranquila que el trabajo que desarrollaba era el que me gustaba y el que quería hacer. Lo que pasa es que también he tenido la suerte de estar en el momento dado en un sitio determinado, que ha sido en un campeonato de España, con una selección o un equipo bastante bueno, ¿no? Pero la verdad que el trabajo era el mismo, el que hacía ayer antes de ese campeonato, que el que hago hoy después de ese campeonato. Entonces el trabajo es diario de patio de colegio, como tú dices, de estar allí de patio de colegio, dándome el solecito. Y que venga el padre a decirte, a mi niño quítalo, a mi niño ponlo. Bueno, los padres nosotros lo llamamos nuestro argot los pantojos, ¿sabes? Los pantojos. Sí, los pantojos, porque claro, y yo lo entiendo, yo no tengo, tú sí tienes esa experiencia de que tus niños son los más bonitos, los mejores, y yo no tengo hijos, no sé, pero el tema está en que para un padre su hijo el que mejor juega, el que mejor lo hace o el que mejor canta, por eso lo llamamos pantojos. Y esa visión no es coherente, porque muchas veces no es así. No suelen ser subjetivos, no. Son objetivos, son subjetivos. Subjetivos, sí. Y pasa que los padres son un problema. Decía Javier Imbroda, lo trajimos aquí a Pliego hace unos años. Que estuvo con nosotros exactamente. También. Estuvo ahí exactamente en tu bar cuando tenía el abrevaero. Y nos decía, los padres deben de poner el coche e invitar a café. Solamente eso. Así que no se metan en otras cosas. Sí. Y se lo decía a los padres nuestros. Y nuestros padres decían, todo es verdad. Pero al día siguiente otra vez te decían, ¿y a mi niño por qué no lo pones? ¿A mi niño por qué no lo llevas? ¿Y tú has conseguido poder controlar esa situación? ¿O no los permites? ¿O has llegado incluso a enfadarte con alguno, me imagino? No, los padres son un mundo aparte. Yo creo que ahí hay que tener un poquito más de izquierda con ellos. Casi más que con los niños, fíjate lo que te digo. Porque los niños te acaban comprendiendo y los niños saben quién es el líder de su equipo y saben quién es el bueno porque entrenan todos los días. El padre, como lo único que hace es ir a ver un partido, si va, algunas veces van, otras veces no van, pues ellos no llegan a comprender esa situación. Y bueno, nosotros estamos trabajando, nos planteamos todo el grupo de trabajo que estamos, desde el hermano Félix hasta el último que estamos ahí. Estamos trabajando con la base, con lo cual tampoco somos un poco crueles al hablar ahora mismo de que si son buenos o son malos los niños, ¿no? El tema es darle oportunidades a todos y yo creo que sí soy coherente en eso y yo tengo 16 jugadores en el equipo chiquito y en el equipo mini y prácticamente todos han jugado al que menos 7 o 8 partidos este año. Entonces todo el mundo juega, tiene su oportunidad. Pero que hay que tener, yo creo que hay que tener, en eso tienes que tener las cosas claras. Si tú quieres ser un equipo ganador, tienes que ser con gente que sepa hacerlo bien. Y si quieres ser un equipo para pasártelo bien, pueden entrar todos. Claro. Pero evidentemente yo quisiera ser el mejor presentador y el mejor cantante del mundo, claro. Pero no lo soy, ¿no? Pero ahí está el kit de la cuestión que tú dices. Ahí es lo que hay que tener en la mano izquierda para saber manejar ese tema. También, por desgracia, no tenemos tantos jugadores en baloncesto. El fútbol me imagino que será la leche, porque sí, vamos, allí en el Poli hay 50.000 y 50.000 pantojos, vamos, o 100.000 porque multiplica por 2, ¿no? Multiplica por 2. Esto de pantojos que se parece que es cariñoso. No, por supuesto, porque yo se lo digo a ellos. Es una consideración. Yo te puedo contar anécdotas de amigos nuestros en común que bueno, además él no se enfada en que la cuente porque siempre la cuenta. A un par le tuvieron que echarlo de un pabellón el árbitro. Dijo, como siga ese padre ahí, yo no sigo pitando, de la que le estaba formando el árbitro. Y el padre salió y se fue fuera del pabellón. Y a él, vamos, no le importa lo cuente porque esa es una anécdota que contamos siempre. Sí, sí. Y era todo porque no estaba pitando bien a su hijo, sí, no al equipo de su hijo, sino a su hijo, ¿no? Personalmente a él, que le estaba tal vez marcándolo más. Exactamente, entonces tú fíjate hasta dónde llegan los padres, no a meterse conmigo porque a mí me respetan. Y yo creo que a nuestros entrenadores de nuestro club los respetan. Pero hasta la labor del árbitro. Sí, el árbitro dijo, o esperamos que llegue la Guardia Civil, o este hombre se va del pabellón, o yo no sigo pitando. Claro, y se tiene que acabar. Eso no debe llevar, pero eso es la pasión de padre, ¿no? Pues eso es lo que voy, por eso digo que algunos no ven más allá de su... Claro, eso tampoco es malo, pero tampoco es malo, está justificado. Sí, no, por supuesto está justificado. Pero no es malo.
No, que te digo, y además, bueno, tenemos que agradecer a los padres, hay que decirlo, que no dejen a los niños. También es verdad, porque si no, porque muchos padres, los niños están ahí porque a ellos les gusta el baloncesto. Y porque ellos ven que la voz que nosotros hacemos es buena. Y ellos también hay que agradecer eso, por supuesto. Y ellos ponen coche muchas veces. Y ellos tienen que pagar un acuerdo de inscripción. Y a ellos no les importa, sí, que hacen muchos esfuerzos por su hijo. Hay unos que más y otros que menos, otros que se lavan las manos. Pero que la verdad la mayoría de nuestro círculo son conscientes del tema este. ¿En Priego los políticos tienen conciencia de cómo se está evolucionando el deporte, en concreto el baloncesto? Yo no lo sé. ¿O están un poquito olvidados? Hombre, yo no lo sé. Unos y otros, ¿eh? No vamos a meter aquí. No. No vamos a hablar ni los de antes ni los de ahora. Yo, gracias a Dios, hemos tenido éxitos con la anterior corporación, que era de un color, y con la nueva, que es de otro color. Y los dos han sido correctos. No vamos a decir que ninguno se ha volcado extremadamente, ni ninguno a echar culo atrás, ¿no? Los dos han sido correctos. Los dos, cuando tienen que felicitarte, te felicitan. Cuando tienen que echarte la mano arriba, te la echan. Cuando no se quieren enterar, no se enteran de las cosas. Cuando no quieren, cuando quieren decirte que no, pues hacen como que no se enteran, ¿no? Pero los dos, no uno más ni otro menos. Yo entiendo que en Priego hay un problema con el deporte, un problema, y bendito problema, que es que hay mucho deporte y muy variado, ¿no? Vosotros tenéis que ver los deportes, los lunes, el programa que sale aquí, Sí. que tenéis que tocar muchísimos deportes y muchos que dejáis fuera. Muchos un poquito más minoritarios que tomáis cada 2 o 3 semanas, ¿no? Y entonces, bueno, yo sé que todo el mundo quiere que se le dé dinero, que se le preste atención, que se le reconozca su labor. Y es un problema porque hay que tener entonces un político, como tú dices, para cada uno. Pero sin embargo, yo hago un análisis, este es un análisis mío personal, ¿no? Y yo veo que hay un campeón de España en la soledad, ¿no? Por ejemplo, Carlos David, ¿no? Que lo veo que está con un equipo que está ganando unos títulos importantísimos, no solo para Priego, sino para el club propio, ¿no? Y no lo veo muy arropado yo ese deporte, ¿no? No lo veo yo con mucho... Seguro que si tuviésemos un equipo de baloncesto o un equipo de fútbol, estaría mucho más sonando, ¿no? Hombre, el problema del tenis de mesa, el problema es que es un deporte minoritario, eso lo sabemos todos, y Luis lo sabe, Luis, Jesús y Carlos, pero los logros de Carlos va a pasar mucho tiempo, por desgracia, hasta que alguien lo consiga en el deporte prieguense. Exacto. Entonces hay que alabarlo y apoyarlo en todo lo que se pueda. El tema está, como tú dices, que quedamos o no quedamos, lo que nos gusta es la pelotita, como decimos aquí, el fútbol, lo que nos gusta. Si aquí salía un jugador de Priego que despuntara, pues estaríamos todos como locos. Y tendría calles y estatuas como a Joselito y muchas más cosas. Y yo, bueno, y tendría pabellón de nombre, porque mira, aprovechamos desde aquí, pegamos una pulladita, que el pabellón de Priego no tiene nombre puesto. No tiene nombre, y pues, normalmente... Carlos David sería exactamente. un nombre perfecto. ¿Sí? En todos los sitios que puedes acudir de Andalucía. Mira, yo me acuerdo, estuve el otro día en Mañana del Alcor, y se llama el Polideportivo Gómez Campuzano, que era un atleta que corría 100 metros y 200 metros, pero de los normalitos. Se quedó una vez campeón de España, creo, sí, como mucho. Destacó un poco dentro. Sí, a lo mejor corría en el cuarteto español de la europeo, pero que no era un tío primera figura como Carlos. Y él tiene su pabellón, no, su ciudad deportiva, a su nombre, ¿no? Oye, y aquí no tenemos pabellón, nombre puesto. Entonces, ni siquiera una calle. Ni siquiera calle, pero vamos, yo creo que, sí, ya ves, lo mejor para Carlos David es el nombre del pabellón. Yo creo que está ahí huérfano. Pues vamos a lanzar de aquí a ver quién recoge esto. Que lo escuchen los políticos, a ver si se te dan cuenta de que ese es el momento idóneo de reconocerle a este hombre que es recientemente campeón de España. No, y que ha sido en todas las categorías. Y en todas las categorías, que eso no lo ha sido ninguno de España. Nadie, en todas las categorías, desde alevín hasta senior, vamos. Y ya en absoluto ha sido 3 veces campeón de España. Exactamente. Y como equipo 2 veces también. Además, en alevines, infantiles, en juveniles, en todo. Yo tuve la suerte de ir al Juego del Mediterráneo y estuve precisamente en la final que jugó de doble, que la perdió. Bueno, estuve en todas las. Estuve desde que empezó la competición hasta que terminé allí con él. Vamos, fui a ver otras competiciones, pero fuimos a esa y la verdad que es un espectáculo tener un tío de Priego allí. Oye, pues podríamos hacer una cosa, empezar a recoger firmas, para los mismos que están recogiendo para otra cosa, para recoger firmas para que a este hombre le den esa consideración. Pues con la mía cuenta la primera, vamos a empezar a mover, seguro. Pero volvemos otra vez al baloncesto. Que importantísimo, los maristas en todo este proyecto, ¿verdad? Importantísimo los maristas. Y el hermano Félix. Exactamente, el hermano Félix, de aquí lo saludamos, que ese sí que es un personaje. Es un personaje querido y entrañable y buena persona como pocos hay. Porque vaya hombre, ese sí que es un marista de patio de colegio como los antiguos, ¿no? De los cariñoso. De los que abre el colegio a las 3:30 de la tarde y los cierra a las 10 de la noche. Y eso, si tú fíjate, si los colegios de Priego estuvieran así,
la cantidad no solamente de deportistas, sino de niños del medio que podíamos quitar de muchas cosas. De muchas cosas, sí. Él coge allí, como él me dice a mí, él saca balones para todo el mundo, porque claro, como los niños saben que tienen allí su balón, no se lo van a llevar. Puesto que yo vuelvo al día siguiente, dice el niño, y me voy a encontrar con mi balón allí. ¿Para qué voy a mangar un balón, como dicen los niños, si no lo voy a poder sacar otra vez? Entonces, él saca su carrito de balones, de lo que sea, allí está puesto y está de las 3:30 de la tarde, te digo, hasta estos días, hasta las 9:30 de la noche está allí. Y la verdad que esa ha sido la semilla, se puede decir, además a mí el hombre que me ha inculcado lo que es el baloncesto de base. Yo venía del baloncesto senior y él ha sido el que me ha enseñado más el baloncesto de base. Y nunca mejor que verlo a él día a día, cómo trabaja con los niños, lo que hace, cómo lo siente, cómo lo vive. Y ya te digo, igual que hay curas de, digamos, o maristas Sí, sí, sí. de rezos, pues también hay maristas o Que curas eso no te de lo- patio de Pero yo colegio. creo que estos curas hacen una labor mucho más importante. A nivel social Porque no lo dudo, vamos. enriquecen en valores a los chavales y están en una, como tú dices, le está dando confianza, le está dando posibilidad que decidan por ellos mismos, que no utilicen la picaresca para llevarse el balón, sino ahí los tienes. Si te lo llevas es tu problema, pero No, un día ya no hay más eso está y bien. ya te quedas sin nada, ¿no? Y que estés pendiente de ellos para que ellos tengan aquellas instalaciones que tú sabes cuando tú y yo éramos chicos.